fuente de vida y salvación. Un fuerte aplauso al Señor. Los invito, el tema que Dios me dio en el día de hoy es ensancha el sitio de tu tienda. Los invito a buscar en el libro de Isaías. Isaías 54. Del versículo 1 al 3. El título es el amor eterno de Jehová hacia Israel. Cuando todos los tengan, me dicen un amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Levanta canción y da voces de júbilo. La que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa. Alarga tus puertas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. La palabra ensanchar significa extender, dilatar, aumentar la anchura de algo. En la Biblia significa agrandar, ampliar y aumentar. Como leímos en Isaías 54:2, también aparece en Salmo 4:1 y Primera de Crónicas 4:10. Si quieren lo pueden leer en su casa o lo anotan. Ensancha el espacio de tu tienda y despliega las cortinas de tu morada. No te limites, alarga tus puertas y refuerza tus estacas. Dios nos está guiando a que no seamos escasos, que ensanchemos nuestra tienda y que no nos limitemos. Amén. Entonces dice, esta frase puede ser una invitación a animarse después de una experiencia del sitio o de parecer errante. También puede significar que el Señor quiere que los miembros de la iglesia den a conocer el evangelio a muchas personas. Salmo 4:1. Cuando estaba en angustia, este es el salmista David. Él escribió este salmo, dice: cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Dice, en este versículo la palabra ensanchar puede hablar de liberación, alivio y ser expandido con alegría. Primera de Crónicas 4:10. Oh, si en verdad me bendijeras, ensancharías mi territorio, y tu mano estuviera conmigo y me guardaras del mar para que no me causara dolor. Algunas reflexiones sobre este tema. Dios busca que lo conozcamos y amemos y que lo hagamos porque Él nos amó primero. El Señor quiere que los miembros de la iglesia den a conocer el evangelio a muchas personas. Alargar las cuerdas y reforzar las estacas significa prepararse para aprovechar las oportunidades que se presentan en este camino del evangelio. El camino del evangelio no es fácil, o sea, es un camino donde vamos a tener pruebas, dificultades, ¿ya? Pero Dios es el que nos guía y nos prepara para este camino. Dios realmente quiere que su pueblo ensanche su territorio, o sea, ensanche su vida espiritual, ensanche su vida como cristiano. ¿Qué es ensanchar su vida espiritual? O sea, ensanchar su vida espiritual es como buscar más de su presencia, buscar más en oración, en ayuno, en búsqueda, porque Dios nos ha dado herramientas para buscarle, ¿eh? Dios nos ha dado herramientas en su palabra y
vida que realmente digna de su palabra. Dios nos ha llamado a la oración. Estamos en el último tiempo y sabemos que ya Cristo está cerca. En cualquier momento Cristo viene. Y que realmente muchas personas de nuestra familia tienen que llegar, o sea, que todavía no han llegado. Y que realmente Dios nos ha dado una promesa que cree en El Señor Jesucristo y será salvo tú y tu casa. y nuestra casa es de Cristo. Y tenemos que creer, pero prepararnos para que eso sea así. Porque nosotros somos como esa atalaya que Dios nos dejó ese legado para que nosotros le prediquemos a nuestra familia, o seamos de testimonio a nuestra familia. Porque debemos prepararnos y orar por ellos, de los que todavía no han llegado al Evangelio, para que Dios nos atraiga con nuestro testimonio, predicándoles la palabra, orando por ellos, para que Dios Sea redarguyendo su corazón, así como Dios nos redarguyó a nosotros, así sea Dios atrayéndolo. Porque el Espíritu Santo es el que redarguye. Nosotros no podemos imponer el Evangelio y decir que tienes que ir conmigo, porque a veces como padres, bueno, lo digo porque yo antes lo hacía, como padres de pronto imponemos a nuestros hijos, ven conmigo a la iglesia. Aunque no estén todo mal, pero siempre Dios quiere que uno ore por ellos, que realmente Dios es el que toca el corazón del hombre, no es que el Evangelio se impone, porque cuando nosotros imponemos la gente lo hace como a la fuerza, no porque tú le dices vamos a la iglesia, porque tienes que ir, porque tienes que buscar de Dios, sí está bien, pero lo importante es que tú ores antes para que Dios prepare el corazón de esa persona, sea un familiar, un amigo o la persona que Dios quiera llevar al camino, porque Dios quiere que todos seamos salvos, no únicamente nuestra familia, la gente que está en la calle que necesita de su palabra, que necesita que tú le hables, que tiene de pronto una necesidad, un problema, que realmente tú llegas en ese momento en que Dios te ponga en el camino de esa persona y tú le hables y esa palabra llene su corazón. Por eso es necesario prepararnos en la palabra, es necesario prepararnos en la oración, es necesario prepararnos para que cuando esa persona tú le hables, Dios la convence, Dios sea el que la atraiga a sus caminos, ¿ya? Porque es necesario que te prepares como cristiano en la palabra. Inicialmente yo les voy a contar algo. Cuando yo me convertí, bueno, yo desde niña mi mamá me llevaba a la iglesia, pero yo me aparté un tiempo, más o menos de 10 años. y yo decía que cuando yo estuviera convencida de que Dios realmente yo quisiera seguir el camino, porque el camino de Dios no es un juego, o sea, el camino de Dios es serio, y no es que yo me voy a salir y voy a entrar y es un juego, no, o sea, yo quería estar segura de eso. Y yo seguí el camino y yo dije, bueno, yo quiero predicar, o sea, recién yo me convertí, yo quiero predicar, pero a veces la pasión que uno debe tener por Cristo y por volver a lo primero, a ese amor, porque a veces nosotros nos apagamos el amor de Cristo en nosotros, con nuestra vida diaria, con todas las cosas que nos suceden. Entonces yo decía, bueno, yo quiero predicar, pero no sé palabras, o sea, yo no había estudiado la palabra y yo quería prepararme. Entonces yo decía, pero yo me acuerdo cuando era niña, en la iglesia donde yo estaba, predicaban el evangelio en las calles, en los parques. No sé si eso lo hacen acá, pero predicaban en los parques, iban a las cárceles, a los hospitales. Y yo quería hacer eso. Mi mamá era de las que se paraban los buses a predicar el evangelio y se levantaba a dar testimonios y a predicar. Y decía, yo quiero predicar. Porque cuando uno se enamora de Cristo, uno vuelve uno está en ese primer amor, uno tiene una pasión por predicar el evangelio. Y yo decía, bueno, de alguna manera tengo que hacer. Y yo compré unos tratados y le puse el sello de la iglesia y los entregaba. Solamente con entregar lo que tú estás predicando. O sea, porque están hablando, están dando una palabra a esa persona que necesita. Y solamente con eso, a pesar de que yo no daba una palabra a la persona y predicaba, estaba hablando de Dios. Y yo te invito a que no es necesario, o sea, si tú en tu corazón tienes el entregar un tratado, la palabra que Dios te ponga en tu corazón, hazlo. O sea, porque Dios realmente quiere que todas las almas, tú no sabes la necesidad que hay en las calles, de las personas
a pesar de que estamos en el camino, Dios nos prepara cada día en su palabra. Y es necesario que la iglesia esté alerta de que ya la venida de Cristo está cerca y de que realmente tienes que predicar. O sea, tienes que predicar porque hay gente que debe convertirse. Dios y no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que un alma se termine suicidando, que termine haciendo cosas que, bueno, que terminen con su vida. Entonces, si tú estás en el camino porque Dios tiene propósito contigo y porque realmente Dios quiere que realmente prediques la palabra, que no dejes de predicar, que no dejes de hablar en tu trabajo, a tus vecinos, que no dejes de hablar de Dios, como Dios te lo ponga en tu corazón hacer. Aunque es necesario que nos preparemos, porque es necesario que leamos la palabra, porque es necesario que Dios nos enseñe, porque cada quien de aquí tiene un ministerio, tiene un llamado, y no es para dejarlo a un lado, es para que Dios realmente te use. Porque Dios no te trajo aquí, o sea, Dios no nos trae para quedarnos sentados todos los domingos, ni los días que haya servicio, para solo escuchar. Dios te trajo, y Dios te trae para que te prepares como cristiano, para que te prepares, para que aprendas su palabra, para que te nutras de su palabra, para que crezcas espiritualmente. Dios quiere que también ensanches tu corazón, que te prepares, que tengas un corazón dispuesto a buscarle, a prepararte como cristiano en la doctrina de la palabra. Cuando yo comencé el evangelio también, dije, bueno, tengo que conocer la palabra. O sea, yo comencé a leer, y el libro que más como miedito me daba a leer era Apocalipsis. Y ese fue el primero que cogí. Y luego comencé todo que decía hasta Apocalipsis nuevamente, y leí la palabra. Bueno, yo dije, bueno, ya ahorita sí estoy preparado para predicar en algún lugar. Y me levanté y prediqué en un bus. Y así, y tú debes amar esa pasión por predicarle a la gente, o sea, a que se ponga en el camino, hablarle de su palabra, porque Dios realmente quiere que su iglesia esté preparada para esto. Amén. Bueno, alarga tus puertas y refuerza tus estancas. Es una expresión bíblica que aparece en Isaías 54:2. Se puede interpretar como una invitación a prepararse para el crecimiento y las oportunidades que se presentan. Alarga tus puertas. Prepárate para aprovechar las oportunidades que se presenten. O sea, predicar a las personas que Dios te ponga en el camino. Es necesario que la iglesia se prepare para predicar, para que haya crecimiento en la iglesia, para que vengan más almas a los pies de Cristo, para que la iglesia tenga crecimiento. No únicamente porque el crecimiento lo da Dios. Y el crecimiento lo da a través de la palabra de Él. Cuando tú te llenas de su palabra, tú creces espiritualmente y tú puedes darle a otros lo que Dios te ha dado a ti. A través de lo que Dios te da en la palabra, a través de tu vivencia, lo que Dios permite que estés en tu vida, tú vas a ser ejemplo para otras personas. Porque Dios te va a dar palabra para que tú la hables a otros. Refuerza tus estalas, fortalécete en su palabra, en los pilares y estructuras que te den solidez y firmeza. Y la solidez realmente la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando uno se hace hacedor de la palabra y uno vive la palabra en su vida, la vida de uno comienza a ser direccionada por Dios. En el capítulo 54 de Isaías, el Señor compara su relación con los hijos de Israel con una relación matrimonial. Promete volver a recibirlos con misericordia y bondad y ser su marido para siempre. Cuando Dios habla en Isaías sobre este tema, ustedes saben que Israel era un pueblo rebelde y ellos pasaron por muchas situaciones y circunstancias por ellos mismos, por su rebeldía, y porque se inclinaban mucho a los dioses y pues a otros dioses, y al final ellos quedan como esparcidos en muchas partes, ¿ya? Pero Dios promete a Israel que los va a devolver y que los promete recibirlo con su misericordia y bondad y ser su marido para siempre. Amén. Eso hasta el final de los tiempos, porque cuando Cristo venga y estemos en el reino milenial, entonces Dios estará con Israel, su pueblo y su iglesia. Entonces estarán todos unidos.
comprensivo, abierto a Dios, también puede significar ser magnánimo, o sea, bondadoso, y amar a los demás sin dejarse influir por la desconfianza. Este versículo, Salmo 119:32. Por el camino de tus mandamientos correré cuando ensanches mi corazón. Cuando Dios, En el tiempo de la antigüedad, pues Dios mudaba mucho los corazones de muchos, por ejemplo, de Saúl y de todas esas personas. y cuando Él mudaba el corazón, Él Lo cambiaba así para que pudiera cumplir los mandamientos de Él y guardar su palabra en su corazón. ensancha mi corazón es una forma de representar la libertad espiritual y la capacidad de obedecer a Dios. O sea, eres direccionado por Dios cuando Dios ensancha tu corazón. En la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, Pablo les anima a ensancharse en su amor por los demás. El ejemplo de Pablo muestra que nuestros corazones se pueden ensanchar hacia otros, incluso ante gran dolor. Es entrar en libertad espiritual y la capacidad de obedecer a Dios. Características de un corazón ensanchado: estar dispuesto, ser comprensivo y libre, estar liberado, renovado e inclinado hacia Dios. Tener un corazón abierto y estar dispuesto a perdonar y no a guardar rencor, apreciar a los demás tomando en consideración sus necesidades, a pensar en nuestro hermano, pensar en el prójimo, porque Dios nos manda a amarnos unos a otros. Cuando tú realmente amas a tu prójimo, tú quieres lo mejor para tu prójimo. Es como si te amaran. Tú te amas a ti, así como tú te amas a ti, amas a tu hermano, a la persona que está necesitada. La Biblia dice que la mies es mucha y los obreros son pocos. ¿Por qué? Porque hay personas que se distraen en su diario vivir, están en otras cosas y no que se olviden del camino ni nada, sino que se desvían del propósito de Dios en sus vidas. Y Dios quiere que nosotros nos encaminemos en su propósito, en su llamado, en el ministerio que Dios te dio. Porque Dios no te creó, sino con un propósito. Dios te creó con el propósito de seguirle, de servirle y de ser salvo, y de que tu familia sea salva por medio de ti, puede ser también. Entonces Dios realmente nos llama a eso, a buscarle, a meternos en consagración con Él, a buscar de su palabra, a predicar el evangelio, a crecer espiritualmente, a ensanchar ministerios. Señor, ¿a qué me llamaste tú? ¿Cuál es tu pasión? ¿Qué es lo que tú quieres hacer en Dios? Porque cada quien sabe a qué Dios lo llamó. Independientemente, ¿cuál es tu pasión? Si yo quiero predicar a las almas en las calles, a la gente que está, a los drogadictos, a los que están en las cárceles, a los que están enfermos, voy y oro, porque a veces Dios hasta te entienda a orar por los enfermos en los hospitales, o pasa algo y un familiar se enferma, Dios te lleva allá para que prediques, o una amistad, ven, ora por él, o te llaman y busca, y Dios es el que te pone en el corazón a hacerlo. Porque Dios es el que te entienda y tú tienes que obedecer a ese llamado, porque Dios va a demandar a esa persona sobre ti. Cuando Dios te pone un sueño o algo, que algo va a suceder, a veces son advertencias que Dios pone para que tú ores. A veces Dios quiere evitar cosas que sucedan, o a veces porque Dios quiere que le demos una palabra a esa persona, familiar, amigo, al que Dios decida, porque Dios quiere más que la persona viva con riquezas y gloria aquí en la tierra, más quiere la libertad, el corazón libre, un corazón nuevo, un corazón que llegue a la presencia de un corazón que sea salvo, una persona que sea salva, un alma que sea salva. Dios quiere la salvación de todos, porque a Dios no le cuesta bendecirnos, pero primero quiere cambiar el corazón, primero quiere restaurar tu vida, primero quiere levantarte, quiere que tú crezcas para que tú puedas darte lo que Dios te dio, o sea, que puedas predicar, que seas ejemplo para otros. Y Dios te va a poner a personas que te van a atacar, o sea, el diablo te va a atacar por medio de otras personas, pero para que tu corazón y carácter sean transformados por Dios. Amén. Sigamos. Gloria a Dios. Sigue glorificando el nombre de Dios. Amén.
bolsa en una gaveta oscura. Bueno, muy bien, ahora este globo tiene una propiedad elástica que le permite estirarse hasta 100 veces su propio tamaño y retener cierta cantidad de aire dentro. Si no se infla, el espacio dentro de este globo es muy pequeño, pero hemos visto que incluso cabe un peluche dentro de un globo, hasta que no se expande el globo. No hay manera de saber el espacio y la cantidad de aire que puede haber dentro. Vamos a hacer de cuenta que este globo es tu mente, que está en una pequeña bolsa y en una gaveta oscura. ¿Cuál es el punto? Así como expandir y ensanchar este globo indujo a la multiplicación de aire dentro de él, esto también le permite cambiar su forma, lo que es muy útil porque ahora tiene una función. Le servirá más estar en las manos de un niño que está guardado en lugar oscuro. ¿Por qué? Bueno, porque ahora es útil. Sin expandir los horizontes de su fe o sin cambiar la forma de sus pensamientos, no se esforzará y vivirá una vida desinflada, como un pequeño globo en una pequeña bolsa en una gaveta oscura. La multiplicación va de la mano con la expansión, con el ensanchamiento. ¿Alguna vez has oído a alguien decirle algo así? Abra su mente, haga algo diferente, abre tus ojos, cambia tu estilo, actualízate, abre tu corazón, salga de su cascarón, aprenda algo nuevo, rompa sus moldes, expanda sus horizontes, ensanche el sitio de su vida. Cuando Dios dice que no nos limitemos, es que a veces como cristianos nos limitamos a que voy a la iglesia o hago lo normal, pero no miro más allá de lo que Dios quiere para mí como cristiano. Por eso a veces que los cristianos no crecen como Dios quiere que crezcan, porque a veces Dios nos llama a cosas pequeñas, sino cosas grandes, pero te limitas en Dios, limitas tu llamado, porque de pronto Dios te llamó a diferentes ministerios y tú solo haces uno, porque no tengo tiempo, y todo lo ponemos como que una excusa. Y delante de Dios las excusas no deberían ser, porque Dios quiere que tú te abras más, que vayas más allá. Pregúntale al Señor qué quiere para ti, hasta dónde Dios te quiere llevar, realmente qué quiere contigo, porque Dios tiene propósitos para ti, pero hasta dónde, Señor, quieres que yo llegue. ¿Quieres realmente servirle a Dios como Dios quiere que le sirva? O sea, ¿quieres llegar hasta donde Dios quiere que Dios llevarte? ¿O solo quieres vivir limitado en el Evangelio? Hay que despertar, porque su venida está cerca. O sea, tiempo de estar, tiempo de llenarse, tiempo de crecer, tiempo de ensanchar tu ministerio, tu vida espiritual. La iglesia como tal debe ser ensanchada, debe ser expandida. Es tiempo de volver a lo de antes, a buscar, a predicar en las calles, a los amigos, a los vecinos, a todo el que se te ponga en tu camino. Pero prepárate en la palabra, ora, ayuna, es necesario que busques. Bueno, Dios hasta aquí me ha traído.